Bienvenidos a la tertulia de AI Hackers. Esta semana empezamos distinto porque no tenemos a la voz, no tenemos al señor Luis Martín, que no ha podido estar con nosotros y se nota, o sea, el nivel de graves baja en esta conversación. Pero el que sí que tengo es al otro copilot, ¿no? Aquí ya somos dos copilots de Lu. Frankie, ¿cómo estás? Pues muy bien, seguramente ya en este momento hemos perdido al 90% de la audiencia con esto de que no va a estar Lu. Lu, te vamos a echar muchísimo de menos. Lo bueno es que tenemos aquí a Victoriano que nos va a dar muchísimo juego, ¿verdad? Voy a Eso intentar es. hablar con una voz grave, como No Te te va a toca. salir, ¿eh? No te va a llegar. muy A ninguno difícil. de los tres que estamos aquí nos va a llegar. Eso es, te toca el papel de sustituto de Lu, pero mejor, porque Victoriano Izquierdo, CEO de Graphics, es un crack. Llevas muchísimos años trabajando en todo esto de análisis de datos y inteligencia artificial antes de que se pusiera de moda. Victoriano, si quieres, cuéntanos un poco sobre Graphics, para que la gente te Eh, ubique. Pues somos una empresa que llevamos estos 7 años de los datos. Hacemos un software de análisis de datos bastante plataforma, o sea, que sirve para conectarte a una base de datos, explorar los datos, limpiarlos, hacer visualizaciones, hacer modelos predictivos, deployar los modelos predictivos, ¿no? O sea, hace un poco todo porque al final parte de la gracia es que es un ciclo. O sea, para hacer buenos modelos tienes que hacer buena limpieza del dato, para hacer buena limpieza del dato tienes que visualizarlo, ¿no? Y quizá lo más original que tiene el producto es que nos obsesionamos con que fuera mucho más rápido de la experiencia que tiene la gente hoy día, que está muy basada en hacer, todos los productos están basados en SQL, o sea, que por detrás todo lo traduce a una query SQL y quieras que no, cuando haces una query SQL que va pues a un servidor de un BigQuery, un Snowflake o lo que sea, pues va a tardar siempre un rato, incluso una query relativamente pequeña en devolverte lo que hace, ¿no? Y a veces puede ser muy caro si es sobre mucha cantidad de datos. Entonces, un poco lo innovador de la tecnología que nosotros nos planteamos fue que el 80-90% de las queries pudieran ejecutar directamente en el navegador. Entonces, hemos estado durante años haciendo una manera de comprimir millones de filas, mandarle al frontend y usar WebAssembly y C++ para poder ejecutar el mismo código en el frontend y en el backend, de tal manera que el 80-90% de las veces de esas queries se pueden ejecutar en tu navegador, por tanto, son instantáneas y eso permite hacer interfaces de interacción con el dato muy diferentes a las que hace cualquier BI o herramientas así un poco de datos y de visualización. Y luego además te ahorra mucho dinero, ¿no? Porque no tienen que ir al backend, ¿no? Entonces, un poco bajo esa premisa es la que llevamos todos estos años construyendo esta plataforma, ¿no? Qué bueno. O sea, he pegado un buen viaje, ¿no? Porque cuando empezasteis con todo esto, no estaba tan de moda los datos, la IA o demás. ¿Cómo tuviste tú la visión? No, desde luego que no. Nosotros empezamos cuando estaba de moda analizar datos de redes sociales, que eso fue el Hmm. boom de cuando las redes sociales explotaron, y empezamos haciendo un producto muy de nicho, muy específico para ver patrones en datos de ahí, ¿no? Y mucho de eso era visualizar grafos de conexiones entre la gente, ¿no? De cómo se hablaba, cómo se mandaban tweets y demás. Por eso se llama Graphics, porque empezamos como con esa idea de visualizar grafos de datos de redes sociales. Entonces, ahí sí que estaba muy de moda ese dato. Los departamentos de marketing les interesaba bastante. También el análisis de datos de texto, que eso también ahora está muy de moda lo de la IA generativa, ¿no? Y se basa en transformers. Y esos transformers cogen muchas ideas de Word2Vec, de los embeddings, de los textos y todo eso. Eso fue un poco lo precursor. Todo eso es del año 2015, de un tío que se llama Mikolov, que estaba en Google. Y nosotros, yo de verdad creo que fue el primer producto que creo que implementó algo de eso, ¿no? Y ahora fíjate, ¿no? O sea, todo el viaje que se ha pegado a la IA actual. Tenéis una posición de ventaja cuando hemos llegado aquí. Sí, sí. Desde luego. Lo que pasa es que al mismo tiempo es muy distinta, ¿no? Porque la IA esta de los embeddings, ¿no? De Word2Vec, claro, la única aplicación era intentar sacar la distancia semántica, ¿no? O sea, sacar como la semántica entre palabras y entre frases, ¿no? Y estaba guay, pero claro, no podías hacer cosas tan avanzadas como haces con la IA de ahora, ¿no? Que es verdaderamente sorprendente.
¿Y cuál es para que nuestra audiencia también pueda hacerse una idea, cuál es el grado de conocimiento tecnológico que se necesita tener para utilizar Graphics? ¿Hay algún tipo de aplicación que realmente pueda estar dirigida a gente de negocio? ¿Tienes que ser muy técnico, intermedio? Nosotros hemos construido el producto pensando en que el futuro son los business scientists, que es una mezcla entre business analyst y data scientist, ¿no? Que pues son gente que es de negocio, pero es la típica gente de negocio que sobre todo ha vivido, sigue viviendo mucho en Excel, ¿no? En coger datos, ¿no? Y pivotarlos y agregarlos y hacer fórmulas y tal, ¿no? Y como que siempre hemos pensado que ese usuario de negocio se ha sentido un poco fuera y cada vez más en el mundo moderno del dato, en el que los datos ya no caben en un Excel, ¿no? Y que están en un data warehouse y que alguien le tiene que preagregar el dato para que lo pueda seguir manejando en un Excel, ¿no? Y no puede luego bajar a un nivel más bajo, ¿no? Y hacer cosas más avanzadas como hacer modelos. Entonces, siempre hemos creído mucho en eso y sigo creyendo mucho en que ese es el perfil ideal, ¿no? Y es la persona que tiene que analizar el dato, porque siempre que analizas un dato hay mucha semántica y mucho contexto de negocio que no está implícitamente guardado en el dato. De hecho, por eso a ChatGPT creo que solo, sin que le pregunte a otros seres humanos, le costaría sacar muchas conclusiones, aunque sea muy, muy listo, ¿no? De un dataset, ¿no? Entonces, sí que el producto está pensado para ellos y es muy visual. Es un producto... El otro día en Twitter vi un tweet que se movió bastante y que me gustó mucho y lo retuiteé porque decía algo así como que cada vez hay menos software, que es difícil de aprender, pero cuando lo aprendes eres muy poderoso, ¿no? O sea, no sé, pues eso, pensemos en software tipo Photoshop o en software de edición de vídeo y cosas así. Son softwares que hasta que lo aprendes bien, o sea, o AutoCAD, ¿no? O sea, son softwares que la gente se tenía que sacar una certificación y pasar meses entrenándose para ello, ¿no? Pero cuando los aprendías a usar, pues casi tenías una profesión, ¿no? En base a eso, ¿no? Entonces, creo que son software que no necesariamente son difíciles por gusto o porque los que lo diseñaron que no eran buenos pensando en UX, sino que creo que son software que tienen ciertas abstracciones que son necesarias para hacer cosas complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en Photoshop, en la idea que tienen las capas, ¿no? Y las máscaras de capa y cosas así, ¿no? O sea, no son abstracciones similares a las de Canva, ¿no? Canva es como la respuesta a ese software tan complejo, ¿no? O sea, es como, oye, como nunca vas a ser capaz de tú hacer un collage, de juntar fotos distintas sin fusionarlas, pues mejor te hago un montón de templates que resuelven el 80%, ¿no? De los problemas que la gente tiene de diseño gráfico, pero nunca con Canva vas a llegar a hacer la excelencia y a estar en el top de la profesión de diseñador gráfico, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que hacía falta un software así para análisis de datos, porque aunque hay software complejos de análisis de datos tipo Tableau, que por ejemplo es un buen ejemplo de un software que sí que tiene abstracciones complejas que permiten llegar lejos, aún así sí que creo que Tableau tiene algunas cosas demasiado absurdamente complejas y también tiene limitaciones en cuanto a cosas más avanzadas de analítica predictiva y tal, que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, mi sueño siempre ha sido hacer ese software que es complejo de usar, pero cuando lo aprendes, se te queda para siempre y te sientes tremendamente empoderado, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión con la que lo hacemos. Qué guay. Me quedo ya ahí el titular Graphics, el Canva de los análisis de datos, sería algo así. No, más bien el Photoshop. El Photoshop de los análisis de datos. Sí, sí. Qué guay. Has hablado de esta parte, ¿no? Al final empezáis con parte de análisis y visualización de datos, pero claro, nos hemos movido a un momento donde los datos valen y son más relevantes que nunca y has hablado ya de modelos, ¿no? Y estáis un poco, yo creo que evolucionando hacia ahí. ¿Cómo ves el contexto actual de los datos y las capacidades para generar modelos y este tipo de cosas? Sí, los modelos nos hemos movido hacia ahí porque algo que nos hemos dado cuenta era que pues hacer visualizaciones y exploración y está bien, pero como que te quedas todavía lejos, ¿no? del retorno en la inversión, ¿no? De invertir en datos. O sea, mucha gente hace una visualización muy buena y dice, ¡guau! ¡Qué interesante! O qué insight más interesante, ¿no? Pero muchos luego se quedan parados en, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? O sea, vale, o sea, ¿qué decisión tomamos con este insight, no? Entonces hemos intentado llevar esto de los insights hacia operacionalizarlo, ¿no? Y llegar a sacar modelos predictivos. Entonces, sobre todo nos hemos centrado en hacer modelos predictivos muy, muy específicos, en concreto para lo que llamamos Revenue Operations, ¿no?
que viene a ser básicamente usar datos de tus clientes transaccionales sobre todo. Transaccionales me refiero pues simplemente a qué cliente compró qué, cuándo, de qué categoría, y también el dato de los eventos que tienen, que casi todo el mundo ya, ¿no? Todos los productos digitales guardan no solo que compran y tal, sino todo lo que hacen y la interacción que tienen con el producto, ¿no? O sea, cada clic, cada scroll, cada cosa que se ve, cada cosa que se echa al carrito pero no se compra, ¿no? Entonces, un poco la idea de lo que hacemos ahora es que con eso hacemos modelos predictivos para predecir el churn, para predecir qué clientes se van, para predecir qué leads pueden convertir y para luego optimizar promociones o productos que se compran juntos, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en eso y entonces ahora en bastantes industrias distintas somos capaces de seguir usando el producto en semanas, hacer modelos que permiten que, oye, pues yo qué sé, imagínate, es un medio de comunicación, ¿no? Estamos haciendo esto para uno, ¿no? Y tienes muchos millones de lectores, ¿no? Y quieres predecir quiénes tienen más probabilidad de pagarte una suscripción, ¿no? Pues tenemos todos los eventos de lo que la gente consume, el contenido, y podemos modelar, por un lado, como el comportamiento, el behavior, la señal de, oye, con qué frecuencia, ¿no? Diaria, en cuántas secciones distintas de autores distintos, ¿no? O sea, un usuario que acaba suscribiéndose, ¿no? Suele pasar, ¿no? Y luego también el contenido, o sea, decir, oye, ¿qué tipos de contenido? Si no ya modelarlo con las secciones que pueda el periódico definir, sino definir, ¿no? Con la semántica precisamente que sacamos de los artículos y del contenido, ¿no? Qué tipo de combinaciones de narrativas, con qué frecuencia, predicen bien que un usuario va a responder bien a una oferta de una suscripción, ¿no? O eso equivalente también, ¿sabes? Pues puede ser para un producto digital, ¿no? O sea, si eres un producto freemium que puedes hacer X acciones, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, oye, este usuario que con otros usuarios se ha registrado en un freemium hace estas acciones, ¿no? Y usa estas features, ¿no? Y durante tanto tiempo y desde tal ciudad y no sé cuánto, ¿qué probabilidad hay de que si le damos tal descuento, pues acabe comprando el producto, ¿no? Y lo mismo para, pues, cuando dejarlo de usar, ¿no? Y eso lo estamos haciendo ahora para empresas bastante grandes y además de hacer el software, también nosotros ayudamos con el onboarding del producto y trabajamos con sus equipos de datos. Porque un poco también lo que nos hemos dado cuenta, hablando del estado en el que están las cosas, es que ha habido cierta inversión estos años, incluso en las empresas grandes, en poner el dato a punto, o sea, en enviar las cosas a data warehouses, ¿no? A Snowflake, a Databricks, a BigQuery, ¿no? Pero la realidad es que los equipos de datos siguen siendo pequeños, o sea, para todo lo que tiene que hacer una organización enterprise grande. Entonces, esos equipos de datos suelen trabajar más con consultoras que ellos hacer el end-to-end, ¿no? Entonces, su forma de trabajar están acostumbrados a que sea así. Entonces, trabajamos con equipos de data science, pero durante unos meses somos parte de ellos con el producto, ¿no? O sea, le ayudamos mucho a adaptar el producto a los datos y llegar a hacerle el modelo predictivo y ellos ya lo integran en la plataforma. Y luego la plataforma se queda de tal forma que ellos la pueden seguir usando para hacer exploraciones rápidas, consumir, ver qué tal funcionan los modelos, cómo evolucionan. Pero hay unos meses que nosotros les acompañamos en esa parte inicial, ¿no? Entonces, primero, damos mucho más valor, lo que hace que podamos cobrar más, ¿no? Y además nos aprendemos mucho también, ¿no? Para el producto, ¿no? Porque estamos más en el día a día. Claro. Has comentado que trabajáis con, bueno, pues al final con grandes volúmenes de datos, porque todo esto que estabas diciendo de los datos de un e-commerce, ¿no? Lo que se mete en el carrito, lo que se saca, el clic que se hace en un enlace o todo este tipo de información, al final genera pues millones y millones de datos al cabo del mes, si es un e-commerce medianamente grande. Y claro, esto pues tiene sus implicaciones. Hay que gestionar esos datos y siendo súper simplista de cara a la audiencia que es menos técnica, comentar, y aquí corrígeme si quieres, Victoriano, pero bueno, comentar que podría haber dos enfoques. Uno es decir, venga, me llevo todos los datos a Graphex y trabajo con ellos ahí. Y otro que sería un poco más la idea de virtualización, donde realmente los datos no salen de su sitio, solamente se mueve en tiempo real aquello que se va a utilizar, que se va a modelar, ¿no? Y que se va a utilizar como dentro de la propia consulta. ¿Vosotros cómo trabajáis en ese sentido? ¿Realmente has dicho, se están moviendo los datos a data warehouses, pues tipo Snowflake o Databricks o cosas así? Vosotros, bueno, Data Lakes, he dicho Data Warehouses, quería decir Data Lakes.
¿Vosotros trabajáis con qué enfoque de los dos? ¿Con los datos os los lleváis o hacéis una virtualización o hacéis algo híbrido? Básicamente, nuestro cliente suele tenerlo, pues eso, en un data warehouse, data lake. Entonces, Graphes se conecta a eso, puede hacer queries directamente sobre eso y traer como un preview. Entonces, luego, hay dos previews, ¿no? Hay un preview que sí, que las queries corren sobre el backend, pero eso solo es como para hacer el preview inicial. Luego lo que haces es que normalmente te traes un sample de unos cuantos millones de filas, no te hace falta que te traigas 5 terabytes para ver los patrones iniciales y hacer el modelado del dato, ¿no? Y una vez que ya... Esto se parece bastante, por cierto, de decir a una empresa... Nosotros la cogemos la idea de una empresa que se llama Trifacta, que la ha comprado Alteryx hace poco, por 400 millones. Ellos solo lo hacían para el data wrangling y hacían justo este modelo, ¿no? Que era, te traes como un sample de millones de filas que Graphes puede procesar directamente en el navegador, como te decía, y entonces una vez que tienes ya el modelo hecho, ejecutas el total contra el todo en el backend, ¿no? Y entonces ya, pues digamos, tienes el dato agregado que ya tienes a nivel de millones de filas normalmente, porque más o menos casi haces una fila por cliente, ¿no? Depende de lo que quieras predecir, ¿no? Entrenar, pero normalmente si quieres predecir el chat de un cliente, pues es a nivel de una fila a un cliente, ¿no? Y entonces sobre eso ya Graphes luego hace también los modelos de Machine Learning, ¿no? Interesante. Qué bueno. Y sobre Sí. todo práctico. Sí, es como, ¿no? O sea, no tiene sentido. Además, es que es una locura la de gente en los equipos de datos cuando tú hablas, que, claro, si tienes una tabla esto de 5 terabytes, es muy fácil liarla y a veces hacer un full scan de una query que parece simple y que te cueste 300, 500 dólares una query, ¿sabes? O más incluso. O sea, he escuchado alguno que sin querer alguien del equipo, un chaval junior, hizo una query de 10.000 euros y tuvieron que llamar a BigQuery a pedirle, por favor, que no se la cobrara, ¿sabes? O sea, estas cosas las veo. Sí, los datos los carga el diablo, hay que tener cuidado. Hay una parte de todo lo que has contado que mola, que es que yo creo que también quizás vuestra evolución y lo que hacéis está muy en sintonía con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es el paso de acumular datos, que es lo que hemos vivido en los últimos años, a ser capaces de activar esos datos, ¿no? De que esos datos nos generen acciones que generan negocio. Lo hemos hablado mucho quizás en los últimos 5, 6, 7 años, se hablaba, oye, está guay guardar todos los datos que puedas, pero también hay muchos datos que no vas a ser capaz de accionar en tu vida, a lo mejor, y eso tiene unos costes y unas historias. ¿Cómo ves toda esta parte de que se empiezan ya a accionar más los datos? ¿Todavía nos queda mucho más allá de lo que estáis haciendo? ¿Cómo ves el mercado? Por cierto, me ha recordado ahí, no sé si conocéis Logtrash, que luego se llamó Devo, que es español, que ha ido bastante guay. Pues Pedro Castillo ahora está montando una que se llama ONU, que además está aquí cerca de nosotros, que es como de filtrar esos datos antes de que lleguen al data warehouse de manera inteligente para evitar eso y enriquecerlos y tal. Para que la gente entienda que tampoco, que en España tenemos algunas empresas muy interesantes en el ecosistema de datos. Decías sí que cómo veo, ¿no? Esto de la activación, ¿no? De que cada vez la gente lo percibe. Justo. Pues, o sea, primero es que hay que ser muy inteligente, ¿no? O sea, luego el diablo está en el detalle de cómo los activas, ¿no? Porque, claro, si tú le pones simplemente ¿no? Como un score a un cliente, de esta es la probabilidad de que convierta, ¿no? En un cliente o que churnee, ¿no? Claro, pues también sigues estando en el so what, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pues atiendo primero a los que tienen más probabilidad o, ¿sabes? O sea, ¿cuándo es mucha probabilidad? ¿Cuándo es 0,8? ¿Cuándo es 0,7? Si tienen todos 0,7, ¿sabes? ¿No? Entonces, nosotros hemos hecho una cosa que hemos estado últimamente implementando, son Sharp Values, que permiten dar un poco como interpretabilidad también al porqué de los resultados del modelo, ¿no? Y entonces, eso luego nos ponemos y hablamos con la gente de negocio y entonces lo linkamos con acciones específicas, de tal manera que, por ejemplo, si predices churn, puedes predecir asociado que este cliente puede churnear porque está pagando por features que no usa, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues tú accionas vía, oye, voy a hacerle un training mejor de las features que no usa y se las voy a explicar mejor, ¿no? O le voy a ofrecer rebajarle el precio porque sé que como siga pagando por cosas que no use, pues se va a ir a la competencia, ¿no? Mientras que a lo mejor otra persona te va a churnear porque no es un buen fit. Un cliente a lo mejor que
es de una industria y tal, no sé qué, pues se ha registrado porque es alguien muy curioso, pero ese tipo de empresa, tu producto no se adapta bien. Entonces, lo mejor que puedes hacer es pasar, ¿no? Y no perder tiempo intentando rescatar a un cliente que no tiene buen fit, ¿no? O otro a lo mejor va a churnear simplemente porque es de un tamaño y tiene un sistema de pago que suele churnear porque suele caducar o fallar mucho, no sé qué. Entonces, tienes que incentivar que cambien el sistema de pago, ¿no? Entonces, es muy importante llegar a ese nivel de operacionalizar y de accionar. Pero creo que es importante que la gente de datos trabaje mucho con la gente de negocio porque, claro, para llegar a ese nivel de tal, pues tienes que entender los recursos que tiene la empresa, tienes que aprender de cosas tradicionales que ve la gente del equipo de ventas, ya que a lo mejor tú no puedes capturar en el modelo porque no mides las cosas adecuadas. O sea, si tú, por ejemplo, no codificas qué features usan del producto, pues nunca vas a capturar ese tipo de churn, ¿no? Pero es muy probable que no estés midiendo eso si a nadie ha hablado nunca con nadie del equipo de Customer Success que tiene un poco el ground truth cuando habla o cuando se lee cosas, ¿no? De escritas de por qué han churneado, ¿no? Entonces, por eso digo, es un ciclo iterativo en el que lo ideal es que haces partes de un modelo base y primero también tener buenas métricas de benchmark, ¿no? Que es un poco lo primero que hacemos antes de empezar con ningún cliente, es algo que hemos aprendido, es intentar ver si tienen claro qué sería éxito de mejorar el churn o el lead scoring, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cuál es la tasa de churn que tenéis? Y un montón de empresas grandes os sorprendería que la gente que se supone que lleva revenue operaciones o el VP de no sé qué no lo saben bien. Y luego, además, hay una variación enorme según por segmentos, ¿no? Por tipo de cliente, país y demás, ¿no? Entonces, primero mucho hacemos ese trabajo de entender muy bien qué métrica queremos mejorar y cómo la miden y asegurarnos de que estamos alineados de cómo se mide esa métrica, ¿no? Y luego ya, pues, claro, entender con la gente de tal, oye, ¿qué hipótesis tenéis de por qué ocurren? Ver si tienen hipótesis desarrolladas o no. Ver rápidamente si con los datos que tienen ya se pueden validar o no esas hipótesis. Y si no, cómo medirlos. ¿Sabes? Y es un poco el proceso y es iterativo. O sea, es una cosa que... Pero se puede hacer mucho en semanas para hacer el 80% a lo mejor. Es un planteamiento muy interesante porque es verdad que los datos sin la visión de negocio no sirven realmente de mucho. Y luego además que cuando hablabas, Corti, de lo que podía ser accionable o no, realmente las acciones también al final dependen mucho del negocio y pueden ser muy distintas y te pueden llevar a analizar los datos de manera distinta, incluso distintos datos, ¿no? Perdonad que utiliza mucho la palabra distinta, pero cuando estabas hablando del churn, me venía a la cabeza que hay seguramente haya más, pero a mí me vienen a la cabeza dos tendencias con el churn. Una es, voy a ver qué tengo que hacer para que los que se me van no se me vayan, y otra es, voy a ver por qué los que no se van se quedan y voy a tratar de traer más clientes de ese estilo. Entonces, el análisis que tenéis que hacer de los datos es completamente distinto, las acciones son distintas y joder, pues a veces nos obcecamos, ¿no? con aferrarnos a lo que se nos va en lugar de buscar alternativas, y eso tiene que venir desde el negocio. O por lo menos alguien de datos que sepa relacionarlo con el negocio. Hablabas antes de ¿cómo los has llamado? Business Scientist, ¿no? Pues yo creo que es un tipo de perfil que en ese sentido tenía mucho que decir. Sí, sí, totalmente. De hecho, fíjate, conectando con lo que dices, nos hemos dado cuenta en muchas empresas, ¿no? Que aunque nos contraten para hacer lead scoring, a veces decimos, no, vamos a hacer primero churn, porque haciendo el churn, precisamente, entiendes que tú no quieres simplemente convertir clientes, sino quieres convertir clientes que tengan un lifetime value mayor del coste de adquisición, ¿no? Porque si conviertes mucha gente, pero se van enseguida, es mal negocio, ¿no? Entonces, la manera de hacer el mejor lead scoring precisamente es aprender de que es un buen cliente actual, ¿no? Te va a dar las pistas para decir, oye, pues si tienes un formulario para los leads y tú sabes que es súper importante el sector de la empresa, ¿no? Pues asegúrate de tener bien ese dato, ¿no? Ya sea preguntándolo o ya sea enriqueciéndolo con una API de estas externas, ¿no? Pero si no, vamos a hacer un mal modelo de lead scoring, ¿no? Porque no es lo que define un buen cliente para ti, pues está muy premeditado por esto, o no, o es por otra variable que no puedes preguntar y entonces lo que quieres hacer es tener a alguien de tu equipo que llama enseguida al lead y tú lo rellenas en el Hashpod o en el Salesforce y entonces haces el modelo de lead scoring, ¿no? Entonces es un poco ese aprendizaje. ¿Sí? Perdona, Corti, que me cuelo, pero está muy relacionado desde mi punto de vista esto con tratar de resolver a veces los problemas que no son adecuados. Es decir, tengo ya en la cabeza una idea de cuál es el problema a resolver, qué es lo que tengo que hacer, pero eso no sabemos lo primero si es resoluble o el coste que puede tener, la complejidad, el tiempo que puede llevar, y a veces nos dejamos sobre la mesa otra serie de problemitas quizá que son más pequeños,
pero que son a lo mejor más fáciles de atacar y en poco tiempo puedes tener ya otra área distinta resuelta, pero que te resuelve también mucho más el negocio, ¿no? Que tiene un impacto conjunto que sea también muy grande en el negocio. Y eso solamente sale de hacer un análisis exhaustivo de los datos, que en el fondo es lo que venías a decir, ¿no? De mirar varias cosas y luego ver en dónde me tengo que centrar. Sí, Con los datos, con inteligencia explorar. artificial en general, hablamos de todo. Sí, hace falta explorar. O sea, yo creo que en la vida, y esto lo uso para todo, ¿eh? No, o sea, yo creo que estoy obsesionado con esta idea desde la universidad, ¿no? Cuando te enseñan los algoritmos de búsqueda que ves que van en ancho y luego en profundidad, ¿no? Pues es que la vida es siempre así, es tener un equilibrio entre el breadth first search, ¿no? Y el depth, ¿no? O sea, entonces muchas empresas efectivamente empiezan directamente sobreoptimizando, ¿no? En vertical, ¿no? En profundidad, en lugar de antes tener un overview. Lo que pasa es que es muy difícil el equilibrio, porque claro, si estás solo en overview y nunca profundizas, ¿no? Entonces Claro. nos cuesta mucho como humanos siempre vivir en ese gris, ¿no? O sea, siempre parece que tenemos que decir decididamente, ¿no? Como hay que explorar, hay que profundizar, ¿no? Y casi nunca es como, bueno, hay que hacer un poco de explorar y luego profundizar, ¿no? O sea, cuesta mucho hablar así, en todo, ¿eh? O sea, no Al solo... final nunca podemos tener todos los datos porque es imposible y claro, se produce ese fenómeno de la parálisis por análisis, ¿no? Que es Sí. lo que estás comentando. Pero siempre puedes decir, mira, me doy un mes o 2 semanas, lo que sea, para analizar, para hacer esa búsqueda en anchura primero y como esté llegado a ese punto, ya entonces empiezo a tirar para abajo. Y seguro que van a salir cositas, ¿no? A veces nos complicamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, por eso me gusta y creo tanto en esta visión del producto que hemos hecho de ser muy bueno en eso, en la exploración combinado con el modelo y tal, porque es que es lo ideal, ¿sabes? O sea, es lo ideal que esté conectado y que sea iterativo el todo, ¿sabes? O sea, a la vez, la preparación del dato con la visualización con tal. Y por desgracia, pues como en todas las disciplinas hay tanta hiperespecialización y tanta hiperdepartamentización, que hace que no ocurran precisamente estas sinergias porque, claro, es como, venga, vamos a contratar una empresa para que nos ponga los datos perfectos. Y es como, bueno, los datos no van a estar perfectos hasta que no tengas un fin concreto para el que los necesitas, porque solo existen los datos perfectos para un problema muy concreto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿sabes? No puedes decidir hacer un problema concreto si no te haces una idea primero de por qué problema puedes empezar por la calidad del dato, por dónde está, ¿no? Y entonces, ¿ves? Es justo este es el tema, ¿no? O sea, por Total, eso ahora esto, hay un perfil, perdona que te interrumpa, que creo que me ha venido a la cabeza y es muy bueno y que nos hemos dado cuenta también. Lo fue una conferencia de Estados Unidos de DBT, que es como una librería para bueno, ayudar a ese proceso de modelado del dato, ¿no? Cuando tienes un montón de tablas, ¿no? Millones de tablas que tienen interdependencias, tienes que hacer joins, agregaciones para sacar un dato limpio, ¿no? Pues es como la librería un poco más por defecto, ¿no? Que usa todo el mundo ahora mismo, ¿no? Pues fui al congreso y allí ha emergido a partir de esta herramienta mucho el perfil, que cada vez lo veo más, incluso en empresas españolas, del Analytics Engineers, ¿no? Y los Analytics Engineers se supone que son un poco ese perfil que tiene que tener como una idea del dato que tiene la empresa y de cómo y los problemas de negocio y ser un poco el diseñador del modelado del dato y tal, ¿no? Pero bueno. en línea con esto que habéis estado contando, Victoriano, ya que trabajas al final con muchos equipos de data science y demás, ¿cuáles serían los otros errores? Porque en el fondo has contado algunos que te encuentras que acometen los equipos de datos con estos proyectos. O sea, el más grave siempre es que es difícil querer el equipo. O sea, hay muy poca gente en el mercado buena, con experiencia en roles de llevar equipos de datos. O sea, yo en España, cuando me preguntan, es que digo, no me saben más de 2 o 3 nombres que yo conozca, claro. O sea, también. Pero aún así conozco mucha gente ya porque, o sea, quiero decir, que si yo que estoy todo el día en esto y que estoy hablando siempre con gente, solo creo que hay 2 o 3 personas así con experiencia de haber montado equipos de datos y tomarse el trabajo muy en serio, ¿no? Y de pensar tal, ¿no? Pues va a ser difícil. Muchas empresas tienen el problema de que no van a encontrar a alguien en el que delegar, montar bien estos equipos. Entonces, muchas lo tienen que delegar en consultoras, ¿no? Que hay consultoras muy buenas y hacen trabajos excelentes y que yo lo veo, ¿no? En las empresas a la hora de montar un poco la fundacional sobre la que crear cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, lo principal es estructurar ese equipo, aunque contrates una consultora, también quieres tener alguien en el equipo que sea un poco el que supervise el trabajo y le ayude, ¿no?
haciendo este interno, ¿no? Entonces, yo creo que es el mayor problema de partida, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, puede ser mucho de heredar sistemas antiguos, ¿no? De migraciones que duran 3, 4 años y se hace regular y se hereda un montón de cosas antiguas y hay cosas importantes que se hacen gente en Excel, otros lo meten en Salesforce y otro en SAP, ¿no? O sea, suele ser un poco la mayor parte de los problemas, ¿no? Sí, el legacy de sistemas antiguos, migraciones y la dificultad de crear estos equipos. Tiene lógica. ¿Y hacia dónde vamos? Yo escuchándote, digo, claro, cada vez esto de los datos le tiene más importancia, sobre todo por los modelos y cómo lo podemos extraer conocimiento para la empresa y mejorar la empresa. Y por otro lado, hice una cierta sensación de que cada vez el software, incluso gracias a la IA, el desarrollo es más fácil, más simple, bueno, no más fácil, más rápido y tenemos más capacidades, que todavía no han llegado los datos. Sí. O sea, da la sensación que hacia futuro tiene que ir compensándose al menos los equipos, ¿no? Pero yo creo que los equipos de Data Science suelen ser por lo general muy pequeños comparados a otros equipos de áreas digitales. No sé, y esto es un tiro al aire, no sé si veis que tienen que crecer proporcionalmente respecto a otros, si ahí es donde va a estar el valor en los próximos años. No sé si Frankie quiere decir algo aquí. No, que va. Bueno, a ver, sí, a ver, tema, hace un año, o sea, hace unos años diría que ha estado muy de moda, por ejemplo, también la idea esta de hacerlo, las capas semánticas de estas de los datos, que tenía que ser, y los data contracts y cosas así, o sea, ha habido como muchas propuestas, ¿no? Como medio técnicas, medio protocolarias, de poner orden en los equipos de datos y tal. Yo creo que la IA empieza a ayudar, o sea, yo mismo, cuando tengo que hacer más modelado de datos desde el lado de cientos de tablas, o sea, nosotros mismos hemos implementado un montón de cosas de IA que ayudan mucho desde el lado de te enfrentas a cientos de variables y rápidamente pues tienes que encontrar, ¿no? Simplemente infiriendo, a veces un nombre está escrito de tal manera que tú tienes que echar la imaginación viendo los valores que tiene, ¿no? Los histogramas y demás de qué carajo será esto, cómo alguien lo codificó, ¿no? Y muchas veces en la empresa no existe nadie que sepa cómo ocurrió eso porque la persona que lo hizo se fue, ¿no? Y no lo dejó escrito en ningún sitio, ¿no? El cómo pasaba eso. Entonces la IA a veces tiene mejor imaginación que un humano en pensar que puede ser esa cosa, ¿sabes? Y entonces ayuda bastante. O sea, yo sí que creo que sin duda la IA yo soy muy pro IA y la usamos mucho a todos los niveles, o sea, yo creo que va a ayudar a que equipos más pequeños puedan rendir más, ¿no? Y trabajar más, pero también creo que cada vez hay más líderes en los equipos de empresas que saben de la importancia del dato, porque primero es que el dato ya no es solo para hacer algo pijada de hacer un modelo predictivo, sino que a nivel, ¿sabes?, financiero básico de reporting, de saber cuánto has vendido, es fundamental, ¿no? Para hacer compliance o para no cometer ilegalidades, ¿no? Y hay empresas que estiman el revenue y tienen un margen de error, ¿sabes? Más o menos por la dificultad que tienen calculando el revenue que tienen, ¿no? O sea, que ese es el nivel del reto del dato hoy día en muchas empresas grandes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, he dado una respuesta un poco caótica en el fondo, ¿eh? Pero es que es caótico. Nos queda claro que los datos son caóticos, entonces va a estar complicado. Llegaremos a algún... Frankie, ¿tu opinión es sobre esto? No sé si tienes tú algún punto de vista de cómo evoluciona esta parte. Es que justo esta vez hablando cuando se habla de datos caóticos, me venía a la cabeza que yo creo que no está saliendo en la conversación y porque también lo comentemos. ¿Trabajáis solamente con datos estructurados o os lleváis también bien con datos no estructurados? ¿Os lleváis bien de alguna forma con la IA generativa? ¿La aplicáis de alguna forma? ¿Se puede conectar? ¿Qué mundo tenéis en ese sentido? Sí, no, o sea, tenemos... De hecho, ya te digo, cuando empezamos con mucho foco en el dato desestructurado, de entender textos y tal, ¿no? Con los embeddings y todo esto. Entonces, sí, trabajamos con datos de textos e imágenes y ya te digo, mola, porque de ahí extraes datos estructurados. O sea, por ejemplo, recuerdo un cliente, precisamente queríamos saber la conversión de sus campañas y no tenían estructurado, ellos tenían el email que le mandaban al cliente, pero no tenían muchas variables sobre las características de esos emails para entender si los emails de unas características convertían mejor que otras. Entonces, tenemos herramientas con IA generativa que te estructuran datos estructurados del tipo, oye, este email dice que solo quedan 500 ofertas, no sé qué, y son 24 tal. Entonces, hicimos una función con IA que se leía el mensaje y decía true o false de que este email tiene como urgency, ¿no? O tiene scarcity, ¿no? Y entonces con eso estructuramos el dataset y pudimos hacer un modelo que decía, vale,
pues ni el urgency ni el scarcity incrementan la tasa de conversión, ¿no? Entonces, tenemos herramientas así que permiten trabajar con ese tipo de datos también y estructurarlo. Y no sé si a lo mejor tenéis algún caso así, ¿no? Pero de todos los ejemplos de aplicaciones que hayan hecho vuestros clientes, ¿hay alguno que te haya sorprendido especialmente? Te lo digo porque, bueno, cuando teníamos Brainsys nosotros hace años que tenía un objetivo muy claro al final, pero veías cómo los clientes a veces se las apañaban para hacer las cosas más raras, que nunca se nos hubieran ocurrido a nosotros, pero eran capaces de generarse casi productos paralelos con las funcionalidades que nosotros les dábamos. En vuestro caso, claro, es muchísimo más potente, puedes hacer prácticamente de todo. ¿Tenéis así algún caso que podáis contar que, mira, esto es que me voló la cabeza? Bueno, un cliente, Fran de Menir, que hace análisis de portfolios de financieros, él usó Graphes para organizar las mesas de su boda, por ejemplo. Yo ¿Y luego tenía lo usé. solución el problema? Porque a veces no lo tiene eso, ¿eh? ¿Qué? Que si tenía solución el problema, que a veces ese problema en concreto no tiene Sí. solución, no hay forma Bueno, de... ya. Cada Yo uno lo en usé una mesa. también. Yo le copié en mi boda, que me casé en diciembre, lo usé para eso. Felicidades. Gracias, sí, sí. O sea, eso me parece uno de los casos de uso más raros que he visto nunca, ¿no? Sí, hay muchas cosas así, o sea, de estas anecdóticas de ese estilo, hay unas cuantas que siempre me flipan. Me encanta ver la gente cómo hackea el producto para encontrar casos de usos así como inesperados. O sea, tengo una lista realmente, o sea, tengo como una lista de 75 casos de usos que he visto distintos, al menos que me hayan enseñado, porque no tenemos también una versión freemium del producto, tenemos 16.000 usuarios, entonces no he visto todas, además por GDPR no puedo entrar a los proyectos de la gente sin pedirles permiso, pero que haya visto como unos 70 y tantos casos de uso distintos, sí, y cosas muy curiosas también que, pues yo qué sé, cosas de... A mí me encantan las cosas de biomedicina y además de trabajar con datos de moléculas, ¿no? Y tengo un amigo, de hecho, que ha escrito papers de encontrar células tumorales, ¿no? Verlas por la expresión genómica de 4.000 genes, ¿no? De hacer un clustering en Supervise y ver, ¿no? que determinadas cánceres, o sea, que se parecían más por la expresión genómica, eran los que respondían mejor a un tipo de tratamiento, ¿no? Cosas así. Entonces, no son tanto para lo que lo hemos diseñado, que son más cosas de problemas de negocios, de andar por casa, pero me encanta cuando desde el mundo académico le encuentran un caso de uso así con impacto, ¿no? Aunque económicamente sea más difícil verle a corto plazo cómo tirar por ahí, ¿no? Oye, muy interesante. Quería preguntar un poco también, Victoriano, tú que estás viendo muchas oportunidades alrededor del mundo de los datos y no te puedes meter en todas porque ya tienes un foco. ¿Qué oportunidades estás viendo, ¿no? Para que puedan salir nuevos productos, nuevas startups, nuevas cosas ahora, pues eso, en esa conexión entre data y IA? Sí, o sea, yo estoy viendo, o sea, sin duda, mucho de es como hacer el cursor de los datos. De hecho, mucha gente dice, pues bueno, el propio cursor, ¿no? Porque al final, o sea, hacer datos también es escribir código. Solo que, bueno, se escribe mucho código en notebooks, ¿no? Y cursos, de hecho, creo que tienen problemas con los notebooks por alguna razón. O sea, como tiene un formato especial, no es un fichero plano, ¿no? De texto. Pero bueno, hay mucha gente como intentando hacer un poco como el cursor de los datos. Nosotros en parte tenemos también un chat y en parte es como una especie de cursor de datos, solo que creo que hay situaciones en el mundo de los datos donde es más efectivo tener la parte visual, ¿no? O sea, si tú quieres elegir un color específico, es más fácil, ¿no? Que te pongan la típica UI donde ves el espectro de color, ¿no? Y tú seleccionas exactamente el color que quieres, que estar en un chat diciéndole, lo quiero un poco más rojo, un rojo un poco más verdoso, no sé qué, ¿no? Entonces, como eso, en los datos hay un millón de tareas donde es mucho más efectivo tener una interfaz visual que una interfaz de texto, ¿no? Pero yo creo que lo ideal justo es tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y yo creo que mucho del software que vamos a ver en datos va a ser ese mix de tener interfaces muy verticales de datos, que son la mejor experiencia de UX, combinado con la parte de que, bueno, tengo más o menos claro qué quiero hacer, es vibe coding, ¿no? Que si lo piensas, el vibe coding que llaman ahora, no es tanto tú decir exactamente lo que quieres, sino decir un poco el feeling de lo que quieres hacer, ¿no? Y que la IA interpole que para hacer esa cosa que quieres todo lo que necesita hacer intermedio, ¿no? Que es un poco donde está la magia, ¿no? Y desde vuestra experiencia,
¿Qué tal funciona esto de aplicar IA generativa para precisamente poder lanzar consultas a los datos? ¿Vale? Aunque se ha hablado más veces, pero hace un año, sobre todo, que cuando se lanzó Microsoft Fabric, se hablaba mucho de esto bueno, pues tengo Power BI, que me resulta muy difícil o costoso, si quieres, no muy difícil, pero sí costoso el hecho de crear dashboards y tal. Ya voy a tener una plataforma a la que yo, como usuario de negocio, le voy a decir, sácame todos los datos de ventas de tal región, del mes, tal, a cual, y dame insights de tendencias y no sé qué. Y con esa consulta va a ser capaz automáticamente de generarte los dashboards adecuados. Eso que era una promesa antes, en vuestra experiencia, ¿hasta qué punto se está convirtiendo en realidad o todavía se Sí. queda en ideas? Yo creo que va mejorando muchísimo mes a mes conforme mejoran mucho los modelos. O sea, por ejemplo, Sone 3.7, ¿no? Que salió hace una semana o dos. Creo que el text-to-SQL, ¿no? Que es una de las patas principales de lo que estás diciendo, ¿no? Lo hace ya bastante bien. Lo que más le suele faltar es, claro, tú normalmente le generas contexto dándole esquemas de las bases de datos y cosas así, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que Grapher le damos un contexto más rico que simplemente el esquema de las variables que tiene, sino que mucha de nuestra interfaz nos permite capturar más contexto. Por ejemplo, si el usuario ordena una variable y la pone delante de otra y tal. Hay muchas cosas metacontextuales que Grapher captura y le pasa a la IA y permite que tal. Luego también nosotros tenemos heurísticas para visualización de datos, porque, por ejemplo, para conseguir hacer queries SQL, bastante bien. O sea, eso está ya a un nivel muy alto, diría, ¿vale? No es perfecto, pero es muy alto ya. O sea, hace el heavy lifting, ¿no? Del 80-90% de las cosas bien, ¿no? Lo que creo que le cuesta más muchas veces es hacer visualización. O sea, si tú haces en ChatGPT que digas que te haga un gráfico, pues claro, hacer una buena visualización para un tipo de problema tiene su intríngulis, eso es un arte, ¿no? Entonces, yo creo que no hay tantos ejemplos en Internet con los que se entrenan estos modelos buenos en los que sepa hacer el mapping entre lo que visualmente está bien y lo que se construye. O sea, obviamente se ha entrenado mucho con notebooks y con cosas, ¿no? Que ha visto que cuando alguien tal se hace tal gráfico, pero eso le cuesta mucho, mucho más. Entonces, nosotros ahí lo que hemos hecho es que hemos hecho buenas heurísticas de visualización de datos basadas en el expertise que tenemos nosotros de hacer visualización. Pues, por ejemplo, ¿no? Si sabes que tienes que hacer una variable categórica, pero de alta cardinalidad, o sea, es decir, que tiene muchas categorías, ¿no? Y la tienes que cruzar con otra, pero la distribución no está el 80% no está en las 5 primeras, sino que está más distribuida, pues es muy distinta a la visualización que tienes que hacer si es de baja cardinalidad y hay 3 o 4, tal, ¿no? Unas veces te va a funcionar un group bar chart y otras veces vas a tener que hacer un heatmap con historias de no sé qué, ¿no? Entonces, básicamente hemos hecho heurísticas en torno a eso, entonces hacemos que la IA le ayudamos, le damos como más contexto de tal, pero yo creo que cada vez es mejor, ¿no? Y también un poco el sueño es nosotros precisamente poder, ¿no? Como entrenar encima, fine-tunear un poco estos modelos, un poco con esto, ¿no? Con los propios insights que vamos guardando en nuestros propios usuarios, ¿no? Y adaptarlos un poco casi al tipo de usuario, porque luego hay preferencias también personales subjetivas. Oye, en línea de todo esto que has contado, me venía a la cabeza ¿qué es lo más curioso que tenéis programado, lo más potente que hayáis programado para Graphes, que a lo mejor no se vea tanto, ¿no? Porque en Graphes lo que cuando lo usas prima la parte visual, ¿no? Y mola mucho cómo se visualizan los datos. Pero seguro que tenéis por ahí cosas montadas súper chulas Sí, que claro. son muy necesarias para que pase luego la magia, pero que a lo mejor no son tan visibles. Sí, además todas tienen nombres de ríos de Granada que van por debajo de la ciudad, porque no se ve. Y como somos de Granada los dos fundadores, les ponemos de río de Granada. O sea, tenemos Darro, Beiro, ¿no? Y todas estas son esas cosas que hacen que funcione la magia de Graphex y básicamente son como bases de datos que corren en el navegador, que comprimen el dato a un nivel de compresión que no hemos visto nunca, ¿no? O sea, que nadie ha sido capaz... O sea, yo siempre lo digo, ojalá no tendríamos que haber hecho esto, porque cuando montas una startup es una putada tener que inventar tecnología a bajo nivel. O sea, por un lado, si los fundadores son técnicos como nosotros, es satisfactorio desde el punto de vista de que te sientes... Pues todo eso que has estudiado en la universidad, ¿no? De algoritmos de compresión y tal. O sea, pues mi socio, que es un crack, pues los ha puesto, ¿no? En utilidad, ¿no? Y es la hostia, ¿no? Pero es verdad que es lo que nos ha hecho tener que invertir 7 millones de euros para llegar donde estamos ahora, ¿no? O sea, que es como que estamos empezando ahora
de en serio la parte comercial después de 7 años y 7 millones, porque si hubiéramos podido, si existieran tecnologías open source que permitieran hacer eso, pues sería, o sea, nos hubiera ahorrado un montón de ese dinero y probablemente nos iría mejor en revenue ya, ¿no? Pero bueno, también tenemos menos competencia ahora, pero yo es que como emprendedor ahora lo que digo es ojalá tuviera más competencia, ¿sabes? Porque además tienes tú como, es tan nuevo y tan distinto, tienes que también además como decirle a la gente que sí, que funciona, pruébalo, es verdad, o sea, créeme, si ya hubiera más productos que pudieran más o menos hacer esto y tal, habría que ser un poco menos evangelizador de la tecnología en sí que hemos creado, ¿no? Sí, es verdad que a veces no nos planteamos que algo es una necesidad hasta que ya hay varios players, ¿no? Por ahí dándonos el servicio. Es difícil evangelizar cuando traes algo nuevo. Sí, además la gente como que no te cree, ¿no? Porque ven que Sí, somos una empresa pequeña española y dicen, a ver, pues no será para tanto, ¿no? O sea, quiero decir, recuerdo hace poco abrí una empresa bastante grande española y tal, que tiene un CTO bueno, me lo presentaron, porque le dijeron, mira, Victoria, han hecho una cosa impresionante y tal. Y el tío como que dio bastante larga, ¿sabes? Para tener la reunión, porque diría, yo con lo ocupado que estoy, esta empresa española, esto es, yo qué sé, tampoco será para tanto, ¿no? Y luego estábamos en la reunión y estaba la persona que había hecho la intro y estaba él pidiéndole perdón todo el rato a él, decir, perdona que ha hecho pasar tanto y tenías toda la razón que existe. Dice, yo no sé cuántos años en esto, dice, de verdad, viendo los mejores de tecnología en cosas de datos, dice, y es que es alucinante, pero ¿cómo habéis hecho esto? De verdad lo habéis hecho vosotros, no sé qué, está. Y entonces ves y digo, joder, si me pasa esto en España con alguien que me conoce a mí bien y que conoce al otro y aún así me cuesta conseguir la atención, pues imagínate lo duro que se hace, ¿no? Pues luego, pues cuando haces un mensaje frío en LinkedIn a alguien de una empresa grande americana, ¿no? O sea, es un poco claro. mierda. Por eso te planteas que a veces esas cosas, la única vía que tienes es hacerlas open source, porque haciéndolas open source, pues los que son muy early adopters le dedican el tiempo para probarla, la validan y dicen luego en Twitter, oh, mira, probad esto, es la leche, no sé qué. Y entonces, al cabo de 2 o 3 años ya, pues tienes 40.000 estrellitas en GitHub y entonces con las 40.000 estrellitas en GitHub, pues empiezan a hacerte caso los fondos de inversión y tal, ¿no? Y también las empresas tecnológicas, ¿no? Y empiezas ya a poder tener pues un modelo que combinas, de dices, yo he hecho la tecnología y ahora hago la capa encima de eso, ¿no? Pero bueno, muy complicado, ¿eh? O sea, no sé. Es que esto de los datos es poco sexy. Igual que con IA generativa hay mucho efecto wow, enseguida te sale algo que dices, la leche, esto es nuevo, no lo había visto nunca, o fíjate lo bien que lo hace, lo que había visto hasta ahora era una mierda y esto lo hace fenomenal. Y claro, enseguida hay viralidad, se comparte y todo el mundo lo conoce. Pero aquí, que vayas a hacer una funcionalidad, entre comillas, oculta, que te puede resolver la vida, que te puede ahorrar un montón de tiempo o permitirte Sí, hacer cosas que hasta ahora no podías, es difícil que alguien sí. llegue a darle el valor. Sí, tiene que ser alguien que está muy metido en el problema, que lo ve mucho en su día a día, ¿no? Que ha probado muchas tecnologías diferentes. Sí, sí. Es bastante mierda. Nosotros sí que tenemos un poco el efecto wow en Twitter a veces y yo consigo bastantes posts virales a veces con vídeos y cosas y GIFs que hago de tal, ¿no? Pero ya cuando enseño un caso final donde está la interfaz integrada, tal, ¿no? Y se ve, ¿no? Pero vamos, o sea, tienes que llegar a ese nivel. Nos hemos tirado un montón de 3 4 años 5 años que no podemos enseñar nada sexy, ¿sabes? Ya. Y además los inversores tienen muy poca gente técnica también para evaluar. O sea, nosotros siempre nos han invertido inversores porque hemos tenido angels técnicos que sabían del tema que habían invertido ellos, ¿no? O sea, si no, era muy difícil. Bueno, buen punto ahí para alguien que esté buscando inversión, tener esos angels técnicos. Sí. Victoriano, ya para ir cerrando, visión de Grafex a futuro, los próximos 5 años, ¿dónde te ves Grafex dentro de 5 años? Yo como el cholo, partido a partido, no sé si 5 años. Yo ahora mismo me veo este año intentando multiplicar, ¿no? Por 5 lo que hemos conseguido este primer quarter, que ha ido bastante bien, pero, o sea, conseguir sobre todo armar un buen equipo comercial, o sea, un go-to-market bueno, ¿no? Que hemos dedicado mucho al producto, mucha inversión, y ahora necesito pues hacer bien ese go-to-market de tener partners o tener, bueno, pues contratar gente. Es que me cuesta mucho encontrar gente para contratar. O sea, voy a buscar al mercado
gente con experiencia en España, ¿no? Que haya vendido, pues eso, soluciones avanzadas, hacer modelos predictivos y tal de este estilo. Y me cuesta mucho encontrar a alguien que haya hecho 2 veces, 3 veces un modelo predictivo de una empresa enterprise y lo haya implantado y haya ido bien. O sea, es que me cuesta encontrar simplemente a alguien que lo haya hecho 2 o 3 veces, ¿no? O sea, que haya hecho el vender eso 2 o 3 veces, ¿no? Y lo sepa contar bien, ¿no? Entonces, ahora mi mayor reto está en armar ese equipo y si va bien, pues me gustaría parecerme quizá, referentes que yo tengo un poco de empresas así son Dataiku, que es francesa, y va muy bien, factura como 400 o 500 millones, creo, y hacen también cosas avanzadas de analítica, pero son más antiguos que nosotros, entonces yo creo que son una nueva generación de eso. Si unos franceses han podido, nosotros tenemos que poder, joder. Luego Celonis, que no es exactamente lo que hacemos porque Celonis es process mining y es como un tipo de análisis distinto al que hacemos, pero sí que se parece en cuanto al tipo de valor que intentan dar una empresa, ¿no? Enterprise, que es también muy original y muy distinto, y cuando ellos empezaron casi no había nadie, o no había nadie realmente vendiendo eso en escala, ¿no? Y lo han conseguido escalar muy bien. Tienen en Madrid 500 personas, ¿no? Solo aquí un hub que tienen de producto y comercial, ¿no? O Data Robot también, que es americana, y también todas estas están pre-IPO, a punto de salir a bolsa, y creo que han demostrado que el análisis avanzado de datos pues puede hacer un negocio de cientos de millones y que seguramente llegan a los billions, ¿no? de dar valor. O el propio Palantir, ¿no? Que lo hablábamos antes con Frankie, que ahora está en bolsa muy bien. No se sabe por cuánto es de ser Peter Thiel, muy amigo de Trump, ¿no? Que es el fundador, y el CAR, pero bueno, es una empresa gigante que hace contratos gigantes con gobiernos, con multinacionales gigantes, ¿no? Y también está en ese espacio de analítica avanzada además, ¿no? Entonces, hasta ahora creo que solo había consultoras grandes que facturaban muchos millones haciendo analítica avanzada, y se empiezan a ver estas empresas de producto que consiguen estar ahí, ¿no? Y lo otro son todo VIs, ¿no? O sea, hacer dashboards y demás, ¿no? Que también hay algunas muy grandes, pero para mí son un poco el referente de intentar conseguir que una empresa española pues esté ahí en el top de tal, como un poco Carto está metida en el mundo de Location Intelligence, ¿no? Y es grande, o sea, un poco lo que consiguió Devo, ¿no? También en el mundo pues, de la analítica de logs, ¿no? Pues nos gustaría estar ahí y montar un equipo grande de eso aquí en España, ¿no? O sea, que genere buenos puestos de trabajo y traiga dinerito a Europa. Yo estoy seguro que unos añitos estaremos diciendo a ver quién monta el Graphes del no sé qué. O sea, tendremos que ir de referente. Mientras tanto, bueno, ya sabéis, los que estáis escuchando, si hay alguien que busca oportunidades interesantes, Victoriano anda buscando gente interesante. Y sobre todo, si habéis vendido cosas de proyectos analítica avanzada de datos, eso soy todo oídos. Me gusta mucho encontrar gente ahí. Pues mira, a ver si conseguimos que haya alguna oportunidad. Frankie, no sé si quieres rematar tú con alguna última pregunta, Victoriano, o algo. No especialmente. O sea, sobre todo, a ver, valorar el mérito que tiene todo lo que habéis hecho. Lo que decías, es la construcción de un producto que en el momento en el que explota realmente va a ser un bombazo, pero cuesta el encontrar ese enganche con... Bueno, iba a decir el enganche con el usuario, con el cliente, pero además no solamente va de vuestro lado, va del otro lado. El cliente también tiene que ser capaz de evolucionar y llegar a ese punto en el que lo puede utilizar. Y claro, la madurez en las empresas a nivel tecnológico, a nivel de datos y no te digo a nivel de inteligencia artificial, pues por mucho que hablemos de ello, por mucho que haya que todo el mundo estemos hablando de todo esto, sigue avanzando lentamente. Entonces, creo que llegar hasta donde habéis llegado tiene muchísimo mérito y estoy seguro de que con un poquito más, sobre todo con aprovechando esos casos que estabas diciendo, ¿no? Que ya ayudan a entender cuál es vuestra diferencia, qué es lo que traéis como ventaja también, lo que traéis a la mesa, pues os va a ayudar a explotar del todo. Así que yo tengo muchísima confianza y desde luego animo, porque decías que tenéis, ¿verdad? Una versión gratuita de prueba. Cualquiera puede entrar, registrarse y usar la versión gratuita. Sí. Animo a probarla. Yo tengo que reconocer que la probé hace ya algún tiempito, que últimamente no he podido entrar, pero ahora ya me has despertado otra vez la curiosidad y me parece que de este fin de semana no pasa. Es el momento, Frankie. Es el momento. No me tengo que casar, pero bueno, seguro que encuentro algún caso de uso que aplique. Puedes mirar cuándo va a dejar de llover, hacer un forecasting con los datos de la EMET.
Para eso tengo al chico este que está en la montaña, ¿cómo se llama? Al de las cabañuelas, ¿no? Sí. Que dice exactamente cuándo va a dejar de llover o cuándo va a caer nieve. La Cabañuela, el diario, el zaragozano, ¿no? El calendario zaragozano era eso. Sí, algo así. Nada, Victoriano, me uno a las palabras de Frankie, lo vais a petar muy fuerte, sois un pedazo de ejemplo de hacer cosas chulas con datos desde España. Yo os he usado bastantes veces el producto, la verdad que es súper fácil de utilizar y encima hace algo que yo soy incapaz de hacer, que es visualizar datos. Genial, cada vez que lo digo, ostras, pues fíjate, se ven cosas guay. Así que nada, y muchas gracias por el ratito que nos has dedicado y por compartir tanto. Nada, un placer. Joder, gracias a vosotros. Muchas gracias, Victoriano. Eso es, y a los que nos estéis escuchando, hasta la próxima y un fuerte abrazo. Hasta luego.